Buenas tardes, buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio, a este tiempo. Buenas tardes. Sean bienvenidas, hermanas, amigas, a este tiempo, a este espacio que vamos a tener, que Dios nos permite usar esta plataforma. Y les doy la bienvenida entonces a cada una de ustedes y también a varones que pueden estar viéndonos también en esta tarde. Bueno, espero que esté saliendo, supongo que estará saliendo. Y quería presentarme. Entonces, mi nombre es Edivia Rodríguez, soy pediatra, neonatóloga y vivo en Uruguay, transmitiendo entonces desde Uruguay. Y Uruguay es un pequeño país entre dos grandes países, Brasil y Argentina, y ahí en esa cuña, en esas dos grandes potencias, ahí estamos nosotros, este pequeño paisito que amo, con 3 millones y medio de habitantes, más o menos 3.800.000 habitantes. Y yo vivo en una ciudad también chica, de 20.000 habitantes. Aquí es donde trabajo como pediatra, y bueno, en otra ciudad también, pero es aquí donde es mi mayor desempeño profesional y mi vida también familiar y de iglesia. Yo soy vicepresidente de USBAL, represento a Uruguay en USBAL. USBAL es la Unión Femenil Bautista de América Latina, y en este momento, en este tiempo que antes de hablar del tema más impactante que la pandemia, yo quería referirme un poquito a dos temas. Uno es algo en lo que ha estado trabajando USBAL, la directiva de USBAL. USBAL, como nuestra presidente Liliana Fernández de Farina dice, no es una organización, es un organismo, porque el organismo habla de algo vivo, de algo en movimiento, en cambio, algo que avanza, ¿verdad? Justamente algo vivo. Entonces, prefiere llamarle un organismo, y es así. Y este organismo entonces se ha logrado justamente con el impulso de USBAL y en primer lugar en Argentina, un número, un 0800, el número es 0800-333-1148, que es un número de Argentina, pero que se puede acceder desde cualquier lugar, desde cualquier país, y es para la mujer en crisis, la mujer embarazada en crisis, con idea de abortar o no saber qué hacer con ese embarazo. Se puede acceder a ese número desde cualquier país, y las hermanas en ese número en Argentina derivan a la vicepresidente de USBAL del país correspondiente para entonces poder apoyar, ayudar de múltiples maneras a esa mujer en crisis. Lo que desde USBAL invitamos a todas las hermanas de las distintas convenciones, de las distintas uniones femeniles en sus países, a formar equipos interdisciplinarios para abordar este tema y poder acceder, poder organizar de alguna manera cómo se puede hacer este trabajo para, teniendo ese 0800, que es difícil lograr un 0800 en un país con estas características. Por lo tanto, podemos todas entonces tener acceso a esto. Eso era un punto que quería tratar de USBAL. Lo otro es que USBAL apoya determinados proyectos en distintos países. El año pasado se apoyaron a lugares donde hubo desastres climáticos, y también múltiples proyectos que hemos presentado en los distintos países de América Latina. Esos proyectos se financian con una ofrenda que damos todos los años, que es el Día Mundial de Oración de la Mujer Bautista, el primer lunes de noviembre de cada año, y
con eso es para apoyar proyectos que abarcan distintas áreas. Uruguay, el año pasado, presentamos un proyecto que se llama Premiamos la Vida, que la idea es premiar justamente, pensando en eso, que esa mamá, no importa la circunstancia económica, social, jurídica que esté abordando, decidió tener su bebé, entonces nosotros premiamos esa vida llevándole un ajuar con todo lo que, con todo, con varias cosas que se necesitan para un bebé, ¿verdad? Ropita, peleles, batitas, ropa más gruesa, sábanas, una mantita, toalla de bebé, algún implemento para la higiene del bebé. Bueno, eso se entrega en las distintas maternidades. En Uruguay, el Departamento Femenil de la Convención Evangélica Bautista del Uruguay, presentamos el año pasado este proyecto, Premiamos la Vida. USBAL lo apoyó, nos dio una ofrenda para que empezáramos en algunas iglesias que quisiéramos. En Jun empezamos ese proyecto el año pasado, no es una idea nueva, sino que en Uruguay hace muchos años que las hermanas bautistas de Montevideo lo hacen hace muchos años y llevan a Juárez de bebé a la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell, centro de referencia materno-infantil en nuestro país, y estas hermanas llevan entonces a Juárez y obviamente bendicen y son bendecidas, porque es lo que pasa cuando bendecimos a otros, recibimos más bendición. Y las hermanas lo han hecho durante años y nosotros lo empezamos a hacer en Zoom. Yo quiero ver si puedo mostrarles, una fotito, a ver cómo sale, si les puedo mostrar. Nosotros compramos con la ofrenda de USBAL, nosotros compramos una máquina, no sé si se aprecia, una máquina de coser, que era una de las cosas que necesitábamos. Ahí estamos con una hermana de nuestra iglesia, esa máquina que compramos, y yo pedí autorización a esta mamá para mostrarles un poquito cómo hacemos. Entregamos el ajuar, eso fue no hace mucho, por eso estoy con tapabocas, y la bebé y el ajuar, y esa mamá me autorizó entonces a mostrarles esa foto de lo que estamos haciendo en Jun, en la maternidad de Jun. La maternidad en la ciudad de Jun es una maternidad única, es complementación público-privada, o sea que todos los niños que nacen en la ciudad de Jun nacen en el hospital de Jun, tanto los que tienen cobertura de salud pública como cobertura privada nacen en el mismo lugar. Entonces, dado que paso visita en la maternidad de lunes a viernes, entonces con ayuda de enfermería me dicen y bueno, y vamos viendo entonces a quién darle, a quién se beneficiaría realmente de recibir un ajuar. Tomamos su teléfono, le brindamos el teléfono de la iglesia y eso es lo que estamos haciendo. Una de las cosas que nos pasó, por ejemplo, es que una mamá, cuando le fui a ofrecer el ajuar, bueno, quedamos en que ella nos visitaría en la iglesia. Entonces yo le dije el día de las reuniones de la Unión Femenil, y ella fue ella con su bebé, fue con su otra hija, fue con su mamá, la abuela de la bebé, y pudimos compartir. Fue un día que en la Unión Femenil celebrábamos los cumpleaños, y justo era el cumpleaños de la abuela, así que bueno, realmente quedamos conectadas ahí. Son de las cosas que justamente que el Señor hace en nuestras vidas y con las personas cuando queremos ser usadas por Dios. Y como les decía entonces, en esta tarde que vamos a hablar, como pediatra voy a empezar hablando de esta enfermedad, la COVID-19. Es la enfermedad de la que conocemos poco y donde los interrogantes son muchos. Este brote de la COVID-19, que fue
un brote epidémico ahí en Wuhan, en China, a fines de diciembre del año pasado, y que posteriormente se extendió y se transformó en una pandemia. ¿Por qué digo la COVID? Porque en realidad en la palabra COVID ya dice enfermedad, o sea, COVID es por su sigla en inglés, entonces la D, disease, entonces es coronavirus, enfermedad del 2019, producida entonces por el virus, que en realidad el virus se llama coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo severo. Así que SARS-CoV-2 sería el nombre, es el nombre del virus, pero que bueno, el SARS-CoV-2, porque ya hubo uno que fue otro SARS, que fue el 1, que fue hace unos años, y entonces este es, pero obviamente que decimos coronavirus. Realmente estamos tratando, del punto de vista médico, científico, la ciencia, estamos tratando de entender un poco de qué se trata este virus, de cómo se contagia, y obviamente si podemos entender cómo se contagia, podemos entender entonces cómo podemos prevenir la infección. Obviamente que todo es muy cambiante, entonces ustedes dirán, bueno, pero hace 2 semanas dijeron una cosa y ahora, y sí, eso va a seguir pasando. Se cree que este virus, entonces la propagación del virus, se cree que es de persona a persona. Este virus entonces se propaga, la propagación es bastante parecido a lo que es la gripe, y este virus no viaja solo, no tiene patitas, no tiene alas, así que necesita de algo para trasladarse. Ese algo pueden ser las gotitas de flush, las gotitas de saliva, de las secreciones respiratorias. Nosotros cuando hablamos, exhalamos, caen gotitas, cuando estornudamos, ni que hablar, cuando tosemos, y eso puede infectar a otra persona porque llegó a su cara, ¿verdad? O lo otro que puede infectar, por supuesto, si la persona infectada estamos hablando, puede infectar las superficies, ¿verdad? Los objetos y las superficies. Entonces, cuando una persona tose y cuando una persona estornuda, el estornudo incluso no hay evidencia científica todavía, pero se está estudiando cuántos metros pueden llegar las gotitas de saliva, ¿verdad? Cuando uno estornuda, ¿cuántos metros pueden llegar? Bueno, se está viendo, ¿no? Se está viendo porque, bueno, si son muchos metros, entonces justamente la medida de prevención que tenemos, 2 metros de distancia, bueno, entonces como que tendríamos que alargarlo. Entonces, eso está en estudio. Es así. Entonces, como les decía, yo toso, estornudo y puede quedar en el aire. ¿Cuánto tiempo queda en el aire? Y algunos estudios dicen que puede ser algunas horas, otros dicen que unos minutos, porque la partícula de virus es pesada, entonces caería al suelo, por eso el piso es tan contaminante y los zapatos son muy contaminantes. Entonces, si queda no sabemos cuánto, pero entonces si queda en el aire unos minutos o unas horas, ese es el argumento para indicarnos entonces el tapabocas, es el argumento del uso continuo, el uso de tapabocas cuando salimos de nuestra casa. Lo otro, como decíamos, es las superficies y los objetos donde caen las gotitas de saliva, que en caso que esté infectada la persona, tiene el virus. ¿Qué pasa con eso? Yo toco y mis manos son un vector, entonces mis manos se contaminan. Ahora, no me contagio porque no es a través de la piel. Yo puedo tener el virus en mis manos, y si yo no me toco la T de la cara, esta T, o sea, ojos, nariz y boca, si no toco esa T, no tiene cómo ingresar el virus. Si yo toco zonas contaminadas y después me lavo las manos, no pasa nada. Si yo toco zonas contaminadas, no tengo oportunidad, no tengo cómo lavarme las manos, pero no me toco esta zona, tampoco me contagio. Obviamente que si no tengo dónde lavarme las manos, es por eso el uso del alcohol en gel, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras que tiene el virus de ingresar a nuestro cuerpo, es en la T. Ojos, la mucosa acá, ojos, nariz y boca. No hay otra manera de ingresar. Por eso es tan importante justamente la distancia, lo que estábamos hablando de las distancias. Y justamente la evidencia científica, o sea, la medicina basada en la evidencia, porque
Corren muchas recomendaciones, yo sé que en internet, ¿verdad? Y por todas las redes sociales hay mucha información y bueno, hay que hacer gárgaras con esto y que el vapor, y que, bueno, hay cosas que pueden haber servido en el número de casos, pero para que un científico, para que haya una recomendación del panel de expertos o de científicos, tiene que ser basado en la evidencia. ¿Qué es eso? Es que tiene que ser una casuística, un número de casos muy importantes y que eso se pueda demostrar para yo poder recomendar a la población tal o cual cosa. Por eso, hoy en día, la recomendación válida, sumamente válida, es el distanciamiento físico. ¿Ah? En cuanto a la evolución de esta enfermedad, a ver, ¿cómo es el tema? Bueno, en China, que por supuesto es los primeros en hacer estudios, y el Centro y Control de Enfermedades de China, hizo un estudio con 44.500 personas, 44.000 infectados, ¿verdad? Y lo que vieron, que es de donde tenemos los números, que se ha ido repitiendo en los otros países, con algunas variaciones, es que en la mayoría, gracias a Dios, la enfermedad cursa con síntomas leves, sin neumonía o con afectación muy leve, pulmonar muy leve, más del 80%, 81% en esa serie en China o incluso más, cursan con una enfermedad leve, con síntomas leves, que son los que oímos que se quedan en su casa, que cumplen la cuarentena en su casa, el tiempo que tienen para no contagiar. Hay un porcentaje, aproximadamente un 14%, que cursaría con una enfermedad grave, o sea, ellos sí ya tendrían dificultad para respirar, el oxígeno en sangre bajo, muy bajo, una afectación que se ve en la placa de tórax, ¿no? La radiografía de tórax, con una afectación pulmonar muy importante, que además lo que tiene es que es rápidamente evolutivo, alrededor de un 14%. Y los que tienen una enfermedad crítica con insuficiencia respiratoria, con shock, con una disfunción multiorgánica, o sea, ya que esos necesitan el CTI, alrededor del 5% se ha visto con una mortalidad del 2.3%, que también es variable, porque hubo lugares, por ejemplo en China, en Wuhan, la mortalidad llegó hasta un 5.8%. Sin embargo, mismo en China, pero en otras partes, la mortalidad se vio que era muy, muy baja, y eso se está estudiando a ver qué fue, si son las características de la población, etcétera. Pero lo que se ha visto es esto: la mayoría cursa con síntomas leves, que es, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De que, bueno, ¿cuál es el problema? Que si es menos mortal que la gripe. Sí, podría ser, se diría que sí, por estos números que vemos, pero lo que cambia, lo que es de diferente en la COVID-19, en la infección por coronavirus, es la alta contagiosidad. A la alta contagiosidad, ya sea por el tiempo que se mantiene vivo en las superficies, por el tiempo, por el alcance que tiene, es altamente contagioso. Entonces, una persona contagia a 3, esos 3 van a contagiar a 9 y así, ¿no? Vamos exponencialmente. La única medida para frenar ese crecimiento de contagio exponencial es entonces el distanciamiento social, como se estuvo haciendo, el confinamiento domiciliario, que ha dado magníficos resultados, es lo que realmente es lo que ha funcionado, ¿no? Eso sí, se ve que fue así. Gracias a Dios, en Uruguay se mantuvieron, realmente el gobierno impuso, o bueno, sí, impuso la cuarentena cuando teníamos, fue bien precoz, cuando teníamos solo 4 casos confirmados, y a partir de ahí ya recomendó la cuarentena. No hubo cuarentena obligatoria, pero recomendó fuertemente la cuarentena, suspendió las clases de inicial, primaria, secundaria y enseñanza superior, y quedamos todos en casa, y fue alta la aceptación, el acatamiento fue muy alto, y gracias a Dios tenemos un número de casos, la verdad que bajo por ahora. Así que
eso es lo que sabemos. También sabemos que los casos fatales en realidad ocurren en las personas que tienen comorbilidades, las de edad avanzada y los que tienen comorbilidades, o sea, otras enfermedades médicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que tienen hipertensión y cáncer. Y el impacto por edad, ¿verdad? Lo que sabemos es, a cualquier edad, cualquier persona de cualquier edad puede contagiarse, puede adquirir la infección grave por SARS-CoV-2, por el coronavirus, aunque, como decíamos, los de mediana edad y mayores son los más afectados. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que es mi tema justamente. Bueno, en realidad las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas que presentan los niños cuando tienen la COVID-19 son obviamente similares a los que tienen los adultos. Lo que pasa que los síntomas son más leves. Ahora, ¿se enferman? Sí se enferman. A mí, mi hijo adolescente me decía, pero mamá, yo puedo salir si a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué no puedo salir? Y además, no me dijiste que los niños no tienen riesgo. Entonces, digo, hay puntualizaciones que hay que realmente dejar bien en claro. Los niños y las mujeres embarazadas no están dentro del grupo de riesgo, lo que no quiere decir que no se van a enfermar o que no se pueden enfermar gravemente. ¿Puede haber algún niño que se enferme gravemente? Y sí, claro que sí. También puede ser letal, y sí. Uno no dice con eso. Ahora, no son el grupo de riesgo. El grupo de riesgo son las personas de edad más avanzada y las personas con enfermedades crónicas. Pero no quiere decir que no vayamos a tener niños internados por COVID-19. Eso es otra cosa. Pero el riesgo, sí está claro que el riesgo de progresar a una enfermedad severa y a la mortalidad es menor, se ha visto, esto es lo que se ha visto, es menor en menores de 18 años, lo que no quiere decir es que sean totalmente inmunes. Los síntomas, y bueno, son similares a un resfrío común, y aquí nos complicamos en la pediatría porque justamente los niños, justamente en la edad pediátrica, es donde tienen infecciones respiratorias muy frecuentes, los niños se infectan de muchos virus y cuando son más chicos que van, digamos, creando su inmunidad, entonces puede ser, como a veces les decimos a las mamás, todos los meses se enferma y sí, puede ser que todos los meses en el invierno se enferme y todas las veces será un virus distinto. En este caso, y sí, va a ser muy difícil poder saber si es o no es, porque va a tener tos, puede tener resfrío, puede tener fiebre, y también se ha visto en niños que puede presentarse con vómitos y con diarrea. Entonces, también lo que tenemos que tener en cuenta en los niños, que las alergias también son comunes y que como esta enfermedad se presenta con tos seca, bueno, también es fácil confundirlo. Por eso, obviamente que vamos a tener que, bueno, cada pediatra verá cómo hace con sus niños y en cada país hay protocolos para ver qué es lo que uno hace. Pero la tranquilidad, por un lado, es que en general cursa con síntomas leves. En general, no es que el 100% de los niños va a cursar con síntomas leves. Y otra cosa, hay un porcentaje también de niños que son asintomáticos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que no tienen síntomas. Están infectados por el coronavirus, pero no tienen síntomas, pero contagian. Y ahí tenemos el problema, que por eso se estuvo diciendo, y yo en un momento grabé un video para mis pacientes en realidad, de que justamente los abrazos, los besos a los abuelitos eran obviamente un peligro para el abuelo, porque el niño puede estar asintomático, tener una tos o un resfrío leve y puede contagiar al abuelo, ¿verdad? Grupo de riesgo dentro de la pediatría, dentro de los niños, tenemos un grupo de riesgo que son los inmunodeprimidos, o sea, los que tienen las defensas bajas por cualquier causa, porque puede ser porque toman medicación por alguna enfermedad renal o por alguna enfermedad hematológica, hemato-oncológica, los niños con cardiopatía congénita, los niños con una patología respiratoria crónica, como por ejemplo niños con dependencia de oxígeno,
pueden ser que hayan sido prematuros y quedaran con dependencia de oxígeno. Como enfermedades respiratorias, el asma leve, moderada, no se considera un riesgo, sí puede ser el asma severa. Los niños diabéticos con un mal control metabólico. Y lo que sí los expertos han dicho es que como se ha visto que hay casos más graves en los menores de un año, en realidad por su edad, bueno, se recomienda extremar la vigilancia en este grupo extremar la vigilancia. Entonces, tenemos recomendaciones para hacer en cuanto a para los niños y para la familia en general. La consulta, hemos dicho en todo este tiempo que no vayan a la emergencia, consulta telefónica con su pediatra, con su servicio de salud, con su prestador de salud. Siempre la consulta telefónica, no espere, no suponga, usted llame por teléfono y la mayoría de las consultas se pueden evacuar en forma telefónica, con una videollamada, con fotos que nos mandan las mamás de los pacientes, un video que a veces nos mandan y la mayoría de las consultas se pueden evacuar y solucionar de esa manera. Pero justamente a veces como la comunicación no es, a veces uno piensa que transmitió bien, que dijo, uno como está pensando en eso y uno lo tiene claro, uno dice, me tiene que haber entendió, y bueno, y a uno le parece que sí, pero a veces no es así. Entonces, justamente en nuestro país, lo voy a transmitir porque es válido para todos los lugares, todos los países, pero la sociedad integrada de emergencia pediátrica del Uruguay emitió un comunicado para los padres, las madres, de que hay síntomas que la mamá, el papá, el adulto que esté ahí debe consultar. Porque a veces pasa esto, ¿no? Y es una preocupación del cuerpo médico y bueno, en cuanto a los pediatras también, de que la mamá como dice, no puedo ir a la emergencia porque me voy a contagiar de coronavirus, entonces no consulto. Pero a veces quizá amerita una consulta urgente. Quizá sí amerita una consulta urgente ese síntoma. Entonces, yo quería como rápidamente, no quiero extenderme mucho en eso, rápidamente decirles que hay síntomas que sí tienen que consultar en la emergencia, que es, por ejemplo, un bebé chiquito con llanto inconsolable, no lo calma tomar teta, no lo calma para nada el tomar teta, no lo pasan, ¿verdad?, las horas y no se puede consolar. Ese niño lo tiene que ver un pediatra. Un niño, obviamente, que no lo puedo despertar, por supuesto, tengo que consultar. Convulsiones, tiene movimientos anormales, tiene convulsiones, tengo que consultar. Si obviamente tiene pérdida de fuerza de alguno de los miembros o pérdida de conocimiento, por supuesto tengo que consultar. Algo muy importante en este momento, en este tiempo, son los niños y adolescentes que tengan pensamientos o deseos de quitarse la vida, ideación suicida que llamamos. Eso es para consultar. O un dolor de cabeza que no lo calma con los analgésicos que siempre viene tomando y que siempre lo calma y que ahora este dolor no lo calma con nada, bueno, eso también es para consultar. Por ejemplo, obviamente en el tema de la piel, que tuviera la piel estuviera moteada, notaran que está azul, ¿verdad?, que está como cuadriculado, bueno, eso es para consultar. O pintitas rojas en la piel que las aprieto y no desaparecen. Eso también sería para consultar. En lo respiratorio, siempre insistimos, a las mamás les enseñamos siempre cuando empieza el invierno, cuando empieza esta época, si el niño tiene dificultad para respirar, respira muy rápido o se hunde la piel entre las costillitas o bien debajo de las costillitas, eso es para consultar porque tiene una dificultad respiratoria importante. Si deja de respirar y hace pausas que llamamos apneas, eso es para consultar. O un dolor intenso en el pecho que le dificulta respirar. Por supuesto, si queda morado cuando tose, si queda violeta, porque a veces se confunde el tema que queda rojo, no, si queda
violeta, si queda morado, eso es para consultar. La fiebre, ¿cuándo la fiebre tengo que consultar? Bueno, fiebre de más de 38 grados en un bebé menor de 3 meses, generalmente es para consultar. Si tiene más de 40, no importa la edad, es para consultar. Si tiene fiebre de más de 38 y tiene alguno de los síntomas anteriores que hablamos, de dificultad respiratoria las pintitas que hablamos, también es para consultar. Los vómitos, que no vomita y que no tolera nada, eso es para consultar, no es para esperar una llamada telefónica. Una diarrea de muchas deposiciones en el día, que orina poco, también es para consultar, o un dolor abdominal que no calma con las cosas que tenemos en la casa para dar. ¿Sí? Un lactante, un bebé chiquitito que no se alimenta, que no quiere tomar la teta, o que vomita mucho, y que ya lo han hablado, porque a veces obviamente hay niños que tienen un reflujo y vomitan, pero algo nuevo, algo distinto, también es para consultar. Heridas profundas, lesiones profundas, lesiones cortantes profundas, también, obviamente, un traumatismo con pérdida de conocimiento, es para consultar en el momento, en este momento con el confinamiento, que estando tantas horas en los hogares, hay que tener mucho cuidado con la ingesta de tóxicos, de medicamentos, de productos de limpieza, de drogas también, si hay en el hogar. Obviamente esto es para consultar, si accidentalmente pasó eso, es para consultar en el momento. Y bueno, es importante que ante estos síntomas consulten. El resto de las cosas sí se puede llamar, hablar con su pediatra, y entonces no va a haber problema, pero a veces en medio de esto tan nuevo es difícil, y a veces lo que pensamos que fue un consejo claro, quizás no lo fue. De las medidas para evitar, para disminuir el contagio, evitar, dijimos el distanciamiento físico, que hay evidencia científica para eso, el uso de tapabocas en mayores de 2 años, extremar la higiene de manos, extremar la higiene cuando entro al domicilio, cuando entro a mi casa, de todos los implementos que entran a mi casa, tienen que tener determinada higiene, que ustedes ya han visto, han leído en internet. Los zapatos, fundamental, sacarse los zapatos, quitarse la ropa antes de entrar en la casa. Los pediatras hemos puesto énfasis en esta etapa en la que estamos de los controles. A los recién nacidos no se puede dejar de hacerles los controles, a los bebés chiquitos también. La lactancia materna es protectora, hay que fomentar y defender también la lactancia materna, no dejar de darle pecho y darle otra leche porque por algo que no está yendo bien, tengo que consultar, tengo que llamar, y según el protocolo que tenemos para los partos y después el alojamiento del bebé, no separamos a la mamá con COVID-19 del bebé, dependiendo del estado, obviamente clínico de la mamá, pero no se separa, no se suspende la lactancia, se hace el cuidado de gotitas, de aerosoles, la mamá se pone tapabocas, no atiende los cuidados del bebé, lo hace otra persona, la cuna se pone a 2 metros o más del bebé, pero no se suspende la lactancia si las condiciones clínicas de la mamá lo permiten. Se aconseja la vacuna antigripal, las vacunas obligatorias que cada país tiene, fundamental no dejarlas pasar, y justamente la salida progresiva de la cuarentena es bastante difícil de implementar. Cuando hacemos salidas al aire libre, que es recomendable, sí, dependiendo de lo que cada país tenga, ¿verdad? Pero cuando se sale, por más que sea en espacios abiertos al aire libre, hay que usar tapabocas. Hay que usar tapabocas, eso, o mascarilla, como le digan, hay que usar, y la distancia, entonces, a 2 metros. Y no me quería yo quedar en esto. No quise solo hablar de síntomas y signos y precaución, que son muy importantes, de COVID-19. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo? Si es pediatra, obviamente, si es médico, va a hablar de eso. Sí, es lo que hago, es a lo que me dedico, amo mi profesión, y trato de seguir estudiando, de afirmar mis conocimientos y actualizarme, porque, por supuesto, confío en la ciencia y en la disciplina que desempeño. Pero tengo una certeza mayor.
tengo un conocimiento más excelso y es el que me da la Biblia. Lo que los cristianos llamamos la palabra de Dios, creemos que es la palabra de Dios. Y es en ella en la que me baso y en la fe que ella me enseña y que me transmite cuando no sé qué hacer con un paciente. Cuando esa magnífica ciencia no me da la solución. Por ejemplo, cuando me enfrento a una mamá desesperada con su niño que tiene una enfermedad terminal o tiene una enfermedad incurable, cuando no tengo un diagnóstico para darle, entonces, eso, y no saben lo que tienen, entonces ahí aparece esa palabra consolación. Aparece ese abrazo tan necesario y que en estos momentos está menguado. Me ha pasado en el difícil momento, por ejemplo, que tuve que decirle a una mamá que su hijo tenía leucemia, cuando tuve que decirle a otra mamá que a pesar de haber hecho todo lo que pudimos, humanamente hablando, su hijito de menos de 2 años falleció y no pudimos lograr que viviera. Cuando llega ese momento, cuando tengo que hacer algo que no tiene nada que ver con la ciencia, pero sí tiene que ver con el creador de la ciencia, sí tiene que ver con el dador de la ciencia. Sí, y ese es Dios. Dios es el dador de la ciencia, el creador, y es el que me da las herramientas cuando se me terminan los libros, como decimos habitualmente. Y esta pandemia ha impactado en el mundo en muchas maneras, se ha afectado varios aspectos de la vida de las personas, por no decir todos los aspectos, todas las áreas de la vida de las personas. No ha respetado ni formación académica, educación, no ha respetado clase social, raza, ubicación geográfica, fama, poder, ha roto con todos los paradigmas que hasta ahora, con escalas de valores, ha roto. Y realmente ha movido el piso. Sin embargo, hay algo que era como decía el afiche, hay algo más impactante que la pandemia, y es nuestra actitud frente a esta pandemia. Nuestra forma de actuar como hijas de Dios, como hijos de Dios, nuestra forma de actuar frente a esto que ha sido inédito en el planeta, para todo el planeta, para todos. Considero que esta es una oportunidad increíble para transmitir a las personas que nos rodean paz, confianza y sobre todo esperanza. Un hijo, una hija de Dios no puede perder la esperanza en el Todopoderoso, en el que tantas veces decimos, ¿verdad?, tiene todo bajo control. Repetimos muchas veces eso. Yo compartí en un momento con todas estas cosas que leemos en internet y decía, lo único bueno de esta pandemia es que demostró lo insensible que son las armas, lo débil que es el poder, lo inútil que es la riqueza y lo importante que es Dios. No creo que sea lo único bueno, pero sí coincido en estas afirmaciones, ¿no? Lo importante que es Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios está en control, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que estamos viviendo. Y en este momento, por supuesto que podemos tener miedo, impotencia, muchas veces no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que sigue, pero no podemos perder la esperanza. Nosotras sabemos en quién hemos creído, como dice ese himno, y que es poderoso para guardarme. El miedo es normal, es saludable, el miedo va con el instinto de supervivencia. Lo que no podemos tener es pánico. El pánico no, el pánico paraliza, el pánico destruye, el pánico desorganiza. Y en nuestras manos tenemos una herramienta que es el conocimiento de Dios, el conocer de Dios, conocer que es todopoderoso. Y es nuestro deber entonces transmitir a todos los que tengamos influencia personal directamente o a través de las redes, que hay una esperanza viva, que hay refugio en los padres. Así como un niño cuando se acerca
alguien desconocido. ¿Vieron esa imagen del niño cuando viene a algo conocido o algo que le tiene miedo, corre y se abraza de las piernas de su madre o de su padre, esa imagen que tenemos? Bueno, así nosotros podemos correr a refugiarnos en nuestro Padre Celestial. Y la Biblia, justamente la palabra de Dios, habla de esta esperanza, habla de una esperanza viva, de una esperanza que no nos defrauda, dice. Dice que Dios, también la Biblia habla de que Dios tiene planes de bien y no de mal, dice, para darnos el futuro y una esperanza, pero si esperamos en Él, si esperamos en Él. Y en Romanos, acá dice así, en Romanos 15, 13, dice así, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, para que rebosen, para que salten de alegría. Dice que Él es el que nos da alegría y paz, y es el Espíritu Santo. Y se puede tener el Espíritu Santo. Quizá en este momento seguramente las que más nos estén mirando, sin duda que son cristianas, son cristianos, tienen una vida de relación con Jesús, y es en Él en quien debemos afirmarnos y no perder la esperanza en un Dios vivo, no perder esta esperanza viva. Pero quizá hay alguien, y aunque sea uno que está diciendo, yo quiero tener esa esperanza, ¿cómo puedo hacer para tener esa esperanza, para no desesperarme, para no sentir que se viene todo abajo? Bueno, hay una sola manera, y es en Jesucristo que se puede lograr, en Jesucristo, aceptando a Jesús, permitiéndole entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Pero también quizá alguien nos está escuchando y ha perdido, como dice también la palabra de Dios, el primer amor, ha perdido el fuego, ha perdido esa relación, como todas las relaciones que hay que cultivarlas. La relación con Dios hay que cultivarla. Y quizá hay alguien que conoce de Dios, pero medio de lejos, y entonces esta es una oportunidad para restablecer esa relación íntima con Dios. Dios es Padre, Dios es una persona y se puede tener una relación. Él quiere que tengamos una relación con Él. Por eso, en este momento quisiera orar, terminar orando por estas personas que desean, quieren recibir a Jesús en su corazón. Entonces, les voy a pedir que justamente hagan esta oración conmigo, para que a partir de ahora esa esperanza viva esté en ustedes, en sus corazones, en sus vidas y en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, donde no sé hasta dónde puede llegar este video, Señor, estas palabras, solo tú las sabes, y sé que como tú conoces todo, que también tienes un propósito con eso. Por eso, Padre amado, te pido en este momento que si hay alguna persona que no te conoce, que pueda orar así. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido, Dios, que entres en mi corazón. Si usted no conoce a Jesús, si alguno de ustedes no conoce, puede decir que le pide perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por lo malo que he hecho, te pido perdón por cuando no me he dado cuenta y también he hecho mal. Te pido perdón y reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, reconozco que murió en la cruz por mis pecados, por mis fallas, por mis errores, y que resucitó al tercer día. Te pido, Dios, que entres en mi corazón, te pido que seas mi Salvador y a partir de ahora el Señor de mi vida, y que yo pueda tener esa esperanza viva, que el Espíritu Santo tuyo pueda hacerme vivir en esperanza en medio de cualquier dolor, de cualquier circunstancia que esté viviendo. Y a los que ya conocen al Señor, pero se han enfriado, se han apartado y no les
no pueden vivir esa relación que les dé esta esperanza, este gozo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pidámosle al Señor que usted quiere volver a tener esa relación personal, esa relación especial y pedir perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por no relacionarme contigo cada día. Te pido perdón por no buscarte cada día para tener esa relación especial contigo. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y realmente ha sido una bendición estar con ustedes. Espero que realmente les haya servido desde el punto de vista académico, pero más importante, que les haya servido desde el punto de vista espiritual. Que Dios los bendiga y nos vemos con algunos pronto. Chao.